Buenos días. Daremos inicio a la clase de matemáticas de primer año. El día de hoy veremos como tema medidas de tendencia central y dentro de las medidas de tendencia central hoy analizaremos la media o promedio. Otro de los aspectos que veremos serán las propiedades de quién, del promedio o de la media. Entonces vamos a empezar con qué es la media o promedio. ¿Qué es la media o promedio? Primero que nada, debemos de saber que la media o promedio se representa con una X y una rayita arriba. Eso quiere decir media o promedio. Ahora, la media o promedio no es más que la suma de todos los datos que se tienen dividido entre la cantidad de datos. Entonces, matemáticamente podríamos representarlo como que la media o promedio va a ser igual a x1 es el primer dato más la suma del segundo dato más la suma del tercer dato más la suma del cuarto dato más así sucesivamente entre cantidad de datos. Cantidad de datos que se tenga. Ahora, vamos a ver cómo resolver un caso específico. Recuerden que la media o promedio no es más que lo que nos piden calcular cuando nos dicen qué promedio tienes en la materia de historia durante todo el ciclo escolar. ¿Qué hacemos? Sumamos todas las calificaciones que tenemos de historia por mes, ejemplo, y lo dividimos entre la cantidad de meses en que fuimos evaluados y nos va a dar el promedio de la calificación de historia durante todo el ciclo escolar. Ahora vamos a ver un ejemplo específico. Tenemos una serie de datos y nos piden calcular el promedio de esa serie de datos. Por ejemplo, en los siguientes datos son 6, 7,
3, 2, 2, 6, 2 y 4. Y nos piden calcular el promedio o media. Pueden decirlo de cualquiera de las dos formas. O sea, nos pueden decir calcula el promedio de los siguientes datos o también nos pueden decir calcula la media de los siguientes datos. ¿Qué haremos? Primero planteamos nuestra fórmula. Promedio es igual a primer dato más segundo dato más tercer dato más cuarto dato más quinto dato más sexto dato más séptimo dato más octavo dato, porque tenemos 8 datos y lo vamos a dividir entre 8. ¿Por qué entre 8? Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, procedemos a sustituir. ¿Qué quiere decir sustituir? Quitar la variable y poner su valor numérico. X1, ¿quién va a ser? 6, más X2, ¿quién va a ser? 7. X3, 3, más X4, 2, más X5, 2, más X6, 6, más X7, 2, más X8, 4, entre 8. Cuando sumamos 6 más 7 más 3 más 2 más 2 más 6 más 2 más 4, nos da igual a 32 entre 8. Al dividir, esto nos va a dar un valor exacto, 4. Lo que quiere decir que el promedio va a ser igual a 4. O sea, que el 4 sería el valor más representativo de esta serie de datos. Ahora, hay otra forma para calcularlo que se nos hace más simple, porque si se percatan, aquí tenemos el 2 repetido 3 veces y tenemos el 6 repetido 2 veces. En ese caso, ¿qué haríamos? Pues en este caso, ¿qué vamos a hacer? X1, ¿quién va a ser? 6. Y 6, ¿cuántas veces lo tenemos? 1 y 2. Entonces ponemos el promedio va a ser igual a 6 por 2. ¿Por qué por 2? Porque el 2 se repite, el 6 se repite 2 veces. Y recuerden que la multiplicación es una forma abreviada de sumar. Más el segundo dato, ¿quién va a ser? 7. Como no se repite el 7, simplemente lo colocamos. Más 3, como no se repite, simplemente lo colocamos solito. Más 2. ¿Cuántas veces tenemos el 2? Pues el 2 lo tenemos 1, 2 y 3. Entonces sería 2 por 3 más, ¿qué datos nos faltaría? Pues simplemente nos falta el 4, porque ya todos los otros los pusimos. Entre 8, porque siguen siendo 8 datos. Ahora decimos, promedio va a ser igual 2 por 6, 12, más 7, más 3, 2 por 3, 6, más 4, entre 8. Si sumamos 12 más 7 más 3 más 6 más 4, nos sigue dando 32. Cuando lo dividimos entre 8, nos da que el promedio sigue teniendo un valor
de 4. O sea, si se percatan, esto no es una forma diferente. Simplemente es una forma más abreviada de resolver nuestro promedio cuando tenemos datos que se repiten, utilizando la multiplicación. Ahora, vamos a ver las propiedades del promedio o de la media. Y vamos a poner como subtítulo propiedades del promedio. Recuerden que se le puede decir promedio o también se le puede decir media. Ahora, la primera propiedad que tenemos o que podemos hacer mención es que la suma de todas las desviaciones con respecto al promedio será igual a 0. Ahora, ¿qué es las desviaciones de cada dato respecto a la media? Ahora, la desviación de un dato con respecto a la media es la diferencia de cada valor y la media. Por ejemplo, tendríamos esta serie de datos 2, 5, 7, 10 y 12. Y nos piden calcular esa desviación. Lo primero que tenemos que hacer es calcular ¿qué? El promedio. Sumamos todos. 2 más 5 más 7 más 10 más 12 entre cantidad de datos 1, 2, 3, 4 y 5. Y me quedaría 36 entre 5. Me va a dar un valor de 7.2. Quiere decir que el promedio tiene un valor de 7.2. Ahora, ¿cómo vamos a sacar la desviación? Ya dijimos que la desviación era restarle a cada dato, vamos a representarlo con letra D nada más, sería 2, vamos a ponerlo entre paréntesis para identificarlo, menos el promedio, que sería 7.2, más 5, que es el segundo dato, menos 7.2.
2 más 7 menos 7.2 más 10 menos 7.2 más 12 menos 7.2. Ahora, vamos a ver cuánto nos da cada una de estas restas. Recuerden que no pueden olvidar las leyes de los signos, donde si tenemos signos diferentes se restan y se pone el signo del... Ahora, vamos a ver cuánto nos dan estas restas sin olvidar aplicar las leyes de los signos. Si tenemos 2 menos 7.2 son números con signos diferentes, por tanto y demás, a 7.2 le voy a restar 2 y me va a quedar 5.2 con el signo negativo porque el 7 es mayor módulo que el 2, más 5 menos 7.2, números con signos diferentes, por tanto y demás los resto. ¿Y qué signo le voy a poner? Menos. Sería 5, le resto 7.2 y me da 2.2. Vamos a ir dejándolo entre paréntesis. Más 7 menos 7.2, signos diferentes se restan y voy a poner el signo del mayor valor. A 7.2 le resto 7 y me quedaría 0.2 negativo. Más 10 menos 7.2. A 10 le resto 7.2 y me queda 2.8 positivo porque el 10 es mayor que el 7.2. Más 12 menos 7.2, signos diferentes se restan y se pone el signo de mayor valor, que sería 12 positivo sería 4.8. Ahora, vamos a quitar los paréntesis. Aquí afuera, como no tenemos nada, sería más por menos 5.2, más por menos 2.2, más por menos 0.2, más por más 2.8, más por más 4.8. Entonces, cuando yo sumo todo esto, aplicando las leyes de los signos, o sea, aplicando leyes de los signos, me tiene que dar 0. Recuerden que las leyes de los signos para las sumas es diferente a las multiplicaciones. Cuando tenemos signos iguales, que en este caso vamos a sumar los números que tengan el mismo signo, que serían menos 5.2 menos 2.2 menos 0.2 y me quedaría menos 7.6. Ahora, ¿quiénes son los otros que tienen el mismo signo? Sería 2.8 más 4.8. Como son signos iguales, se suman y se mantiene el signo, que en este caso sería positivo, y sería más 7.6. Ahora, me quedaría que la desviación media es menos 7.6 más 7.6. Signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor módulo. A 7.6 le restamos 7.6 y nos queda 0. Y aquí vemos que se cumple la segunda propiedad, donde me dice que la diferencia de la desviación entre cada uno de los valores y el promedio me va a dar 0. Recuerden que el 0 no tiene signo. Y la tercera propiedad es aquella que nos plantea que la media es poco representativa cuando los datos tienen valores extremos, o sea, la media o promedio es poco representativa
cuando los valores son muy diferentes entre sí. O sea que son valores extremos. Cuando los valores son extremos, por ejemplo, que yo les diga que la serie de datos está compuesta por 2, 5, 40, 85, 1 y 75. Si se percatan, es mucha la diferencia entre 1 y 85, entre 1 y 75. Estos son valores extremos donde la media o promedio no será representativo. Bueno, chicos, estas son las propiedades de la media o promedio que teníamos previsto ver el día de hoy. Esto ha sido todo por hoy. A continuación les aclararé cualquier duda que tengan y luego pasaremos a resolver los ejercicios de la página 154 y 155, donde a la plataforma subirán solamente el inciso D de la página 155. No obstante eso, se lo voy a dejar en su plataforma indicado como tarea para que lo puedan subir. Recuerden que tienen que ser muy puntuales en subir sus tareas, porque si quieren subirlo en periodo que ya cumplió el horario establecido, no los va a dejar subirla. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les deseo una bonita tarde junto a su familia y recuerden, no salgan de casa, quédense en casa. Bye, chicos, nos vemos el miércoles.